ya estamos en la recta final de la preparación para lo que va a ser los Juegos Olímpicos y todos los deportistas paraguayos que clasificamos estamos ansiosos ya de ese día y más todavía que la gente nos apoya mucho y eso es muy importante para nosotros. Los trabajos intensivos van a empezar a partir del 17 de junio que yo me voy a estar trasladando a Colombia, a Paipa, para hacer un campamento de 50 días en donde el entrenamiento va a ser duro y de doble turno para poder recuperar el tiempo que estuve fuera de la competencia y como no también de los entrenamientos. Quiero decir a la gente que hacer esto es salud, antes que nada la salud y bueno, uno debe entrenar a su manera el tiempo que tiene y aprovechar los momentos y uno nunca deja de soñar. Yo tampoco fui un soñador que digamos cuando empecé, uno empieza con 5, luego va a 10, luego 21, luego 42. Uno debe ponerse metas cortas y así ir trabajando por esas metas para poder lograr y así también cumplir sueños. No todo el mundo tiene un sueño olímpico, pero todo el mundo tiene un sueño de sobreponerse a lo que es la actividad física.